¿Qué pasaría si te dijera que el Vaticano puede haber ocultado, durante décadas, una máquina capaz de ver el pasado? Suena a ciencia ficción, pero ¿y si te dijera que existen informes, documentos filtrados y hasta testimonios que indican que esta tecnología podría ser real? Imagínense por un momento. La Iglesia Católica, guardiana de los antiguos misterios, poseedora de un dispositivo prohibido, capaz de revelar cualquier momento de la historia de la humanidad, desde los grandes imperios, antiguos hasta la crucifixión de Cristo, todo al alcance de una sola mirada. Pero ¿por qué el Vaticano lo mantendría en secreto? ¿Qué hacen? ¿No quieren que el mundo se entere? ¿Podría esta tecnología ser una amenaza a lo que nos han enseñado sobre el pasado? O peor, ¿una herramienta para control absoluto sobre la historia y la fe? Lo que te voy a contar hoy puede cambiar por completo tu forma de ver no solo Iglesia, pero el muy tiempo. Y lo más aterrador es que esta máquina realmente pudo haber existido. Llamar desde cronógrafo habría sido desarrollado por un grupo selecto de científicos y sacerdotes dentro de los muros del Vaticano. Pero esta tecnología ha sido destruida, o sería escondido en los archivos secretos del Vaticano, lejos de los ojos del mundo. Si cree que esto es solo otra teoría de la conspiración, espere hasta escuchar las pruebas y los detalles que se han revelado, silenciado a lo largo de los años. ¿Por qué el Vaticano habría emitido un decreto prohibiendo la manipulación del tiempo? ¿Qué saben ellos que nosotros no sabemos? El misterio es real, las preguntas son muchas y las respuestas quizás sean más inquietantes de lo que imaginamos. Pero antes de desvelarte todo, quiero saber tu opinión. ¿Cree que el Vaticano esconde tecnología prohibida? Deja tu comentario abajo, porque al final de este vídeo podrás salir con una nueva visión sobre el poder que realmente tiene esta institución. Quédate conmigo hasta el final, porque la revelación más impactante acerca de esta tecnología está por llegar. Y antes de continuar esta investigación sobre el cronógrafo y los secretos ocultos de Vaticano, quiero hacerte un pedido especial. Si crees en el poder de la oración, si sientes que hay algo más grande que guía a la humanidad, o simplemente quieres protección y discernimiento ante estas revelaciones, deja tu petición de oración en los comentarios. Aquí formamos una comunidad que busca la verdad, y juntos podemos volvernos más fuertes espiritualmente. Después de todo, cuando hablamos de misterios tan profundos, de tecnologías que pueden cambiar la historia, es esencial que estemos protegidos. Lo que estamos a punto de revelar puede sacudir muchas creencias, puede plantear preguntas e incluso poner en duda lo que nos han enseñado. Pero recuerda, la verdad siempre encuentra la manera de revelarse. Entonces, si necesitas una oración, si sientes que algo está pasando en el mundo y quieres conectarte con personas que también buscan respuestas, escribe tu nombre y tu intención aquí en los comentarios. Oremos juntos, porque la batalla entre el bien y el mal no es solo material, sino también espiritual. Y por supuesto, si este contenido tiene sentido para ti, deja tu me gusta, ahora mismo. Esto ayuda a difundir este mensaje a más personas y hace que más personas despierten a estos misterios ocultos. Suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque lo que viene a continuación te sorprenderá y tal vez incluso te asuste. Ahora, prepárate mientras nos sumergimos aún más en los archivos secretos del Vaticano y descubrimos si el cronovisor realmente existiera. El cronógrafo, un nombre que parece sacado de un libro de ciencia ficción, pero que, según algunas fuentes, pudo haber sido uno de los secretos mejor guardados del Vaticano. La teoría más aceptada apunta a que esta extraordinaria máquina habría sido inventada por un monje benedictino llamado Padre Pellegrino Ernetti, un hombre respetado dentro de la Iglesia y conocido por su profundo conocimiento en música sacra, física y exorcismo. Pero ¿cuál fue exactamente el cronógrafo? ¿Y por qué supuestamente el Vaticano decidió ocultarlo al mundo? Según los informes, esta tecnología sería capaz de capturar imágenes y sonidos del pasado, funcionando como una ventana de tiempo para cualquier momento de la historia. Imagínese por un momento, una máquina que permite observar acontecimientos históricos como la caída del Imperio Romano, los sermones de Jesucristo o incluso los oscuros secretos de la Edad Media. Esto cambiaría todo lo que sabemos sobre la historia, la fe
e incluso el concepto de tiempo. Si esta tecnología realmente existió, ¿por qué se ocultó? ¿Qué reveló que fuera tan peligroso para la humanidad? El padre Ernetti, a lo largo de su vida, afirmó haber participado en la creación del cronovisor, junto a un selecto grupo de científicos, entre ellos Enrico Fermi, el físico que ayudó a desarrollar la bomba atómica, y Wernher von Braun, uno de los mejores ingenieros de la NASA. Si esto es cierto, entonces estamos hablando de una tecnología en la que participaron algunas de las mentes más brillantes del siglo XX. Pero ¿por qué la historia oficial intenta descartar este invento como un engaño? Según los informes, el Vaticano habría descubierto el potencial devastador de esta máquina y decidió esconderla del mundo, alegando que su uso podría ser peligroso para la fe y el orden mundial. Pero piénselo conmigo, si el cronovisor fuera solo un mito, ¿por qué la Iglesia Católica se tomaría la molestia de emitir un decreto oficial que prohíba cualquier intento de manipular el tiempo? En 1994, el Vaticano advirtió que cualquier tecnología capaz de alterar el pasado o predecir el futuro sería considerada herética y contraria a los principios de la Iglesia. Esto no suena como una advertencia para algo que ni siquiera existe. Suena como una precaución para guardar un secreto muy bien guardado. ¿Pero qué es exactamente? Cronógrafo. ¿Conseguiste capturarlo? El padre Ernetti afirmó que él y su equipo pudieron ver acontecimientos históricos con increíble detalle. Habría presenciado discursos de Napoleón Bonaparte, extractos del Senado romano e incluso la crucifixión de Cristo. Según él, la máquina no solo reproducir imágenes, pero también capturado los sonidos del pasado, permitiéndote escuchar diálogos y eventos de la antigüedad. Esto podría cambiar completamente la forma en que estudiamos la historia. Los registros históricos que tenemos hoy serían probados o refutados. ¿Cuántas mentiras podrían quedar expuestas? Pero hay algo aún más intrigante. El padre Ernetti, afirmó haber visto y transcrito una obra perdida de la antigua Roma, llamada Tiestes, escrita por el poeta latino Quinto Ennio. El problema: esta obra nunca ha sido encontrada por arqueólogos e historiadores, y la única explicación para este descubrimiento sería que en realidad viajó a través del tiempo, o al menos tuvo acceso a una forma de observación temporal. ¿Sería esto una prueba definitiva de que existió el cronovisor, o simplemente otro intento de desacreditar esta historia? Curiosamente, antes de su muerte, el padre Ernetti habría sido presionado para decir que todo era solo una invención de su mente. ¿Pero quién ejerció esta presión? ¿El Vaticano? ¿Altos funcionarios de la Iglesia? ¿Científicos que no querían que esta tecnología saliera a la luz? El caso es que, ni siquiera en los últimos días de su vida, nunca negó por completo la existencia del cronovisor. Por el contrario, hay registros que le dijo a personas cercanas a él que la máquina todavía existía, pero estaba bajo control absoluto del Vaticano. Ahora, detente un momento y piensa. Si esta máquina realmente funcionara y nos permitiera ver cualquier momento del pasado, ¿cuáles serían las implicaciones? El Vaticano podría tener acceso a información que ninguna otra institución en el mundo ha tenido jamás. Podrían saber la verdad sobre personajes históricos, sobre los secretos de la humanidad, sobre conspiraciones que han sido enterradas a lo largo de los siglos. Esto colocaría a la Iglesia en una posición de poder absoluto sobre la narrativa histórica. Si controlas el pasado, controlas el presente y el futuro. Pero hay algo aún más inquietante. Si el cronovisor nos permitía ver el pasado, ¿podría ajustarse también para revelar el futuro? Esto plantea una pregunta aún más profunda. ¿Esta tecnología ha sido destruida o todavía se utiliza en secreto? ¿Habría utilizado el Vaticano el cronovisor para predecir acontecimientos y guiar sus decisiones a lo largo de los años? Se está mejorando esta máquina con nuevas tecnologías modernas, como inteligencia artificial. ¿Qué pasa con la computación cuántica? Si todo esto es cierto, entonces las ramificaciones de esta revelación son inimaginables. ¿Qué más podría estar ocultando el Vaticano? ¿Cuántas verdades históricas fueron manipuladas u ocultadas para proteger este secreto? Si tuviéramos acceso al cronovisor, ¿qué descubriríamos sobre la humanidad, sobre las religiones, sobre los mayores misterios de la historia? Y ahora te pregunto, ¿crees que esta máquina realmente existió?
¿Crees que el Vaticano destruyó esta tecnología o todavía está almacenada en los archivos secretos de la Iglesia? Deja tu comentario abajo y cuéntanos qué te parece esta teoría. Si crees que el cronovisor pudo haber sido real, escribe en los comentarios. El Vaticano oculta la verdad. Si Indo cree que todo esto podría ser solo una leyenda elaborada, escriba, ¿falso o verdad? Quiero saber más. El Vaticano siempre ha estado en el centro de grandes misterios, teorías de conspiración y secretos ocultos que desafían la comprensión de la humanidad. Pero pocos secretos son tan intrigantes y, al mismo tiempo, tan aterradores como el supuesto cronovisor. Los informes indican que esta extraordinaria máquina estaba escondida en las bóvedas más secretas de la Iglesia porque su revelación al mundo podría sacudir completamente la estructura de la fe, la historia e incluso la ciencia misma. Si esta tecnología realmente nos permitiera ver el pasado con claridad, entonces tendría el poder de probar o negar absolutamente todo lo que sabemos sobre la humanidad. Y eso, amigos míos, sería un peligro incontrolable para quienes detentan el poder. Se dice que el Papa Pío XII conoció el cronovisor y estaba aterrorizado por sus implicaciones. La Iglesia Católica, una institución que, durante siglos, basó su dominio en la interpretación de la historia y los textos sagrados, nunca podría permitir que una máquina como esta llegara al conocimiento público. El simple hecho de que alguien repasa momentos del pasado con absoluta precisión pondría en duda todo lo que se enseñó, todas las escrituras y especialmente la autoridad de la Iglesia misma sobre la narrativa histórica. Imagínese si la humanidad pudiera ver con sus propios ojos la vida real de Jesucristo, los concilios secretos de la Iglesia, los momentos más controvertidos de la historia religiosa. Esto significaría un colapso total de la estructura de control que el Vaticano ha mantenido durante siglos. Por ello, las fuentes indican que el Vaticano emitió un decreto altamente confidencial, prohibiendo estrictamente el uso, la difusión o incluso la investigación de tecnologías que puedan cambiar o manipular la línea de tiempo. Este decreto, aunque nunca confirmado oficialmente, habría sido una advertencia directa para quienes intentaran redescubrir el cronovisor o algo similar. Y esta prohibición plantea una pregunta aún más intrigante. ¿Por qué prohibir algo que supuestamente no existe? Si el cronovisor fuera solo un mito, un engaño, un producto de la mente de un sacerdote excéntrico, ¿por qué necesitaría el Vaticano controlar la información e imponer directrices tan estrictas sobre algo que debería ser irrelevante? La respuesta más lógica es simple. Esta tecnología era real y de alguna manera representaba un riesgo gigante para la Iglesia y quienes gobiernan la información que nos llega. Pero la conspiración va aún más allá. Los informes indican que antes de quedar completamente oculto, el cronovisor habría servido para visualizar acontecimientos históricos extremadamente sensibles. Además de los registros antes mencionados de los discursos de Napoleón y la crucifixión de Cristo, hay pruebas de que la máquina se utilizó para investigar secretos del Vaticano. Eso nunca debería ser revelado. Hay quienes dicen que, al acceder al pasado, ciertos miembros de la Iglesia descubrieron información que nunca podría ser expuesta al público. Verdades que podrían poner en duda toda la estructura religiosa occidental. ¿Y si esta máquina consiguiera captar algo que la Iglesia no podía permitir que saliera a la luz? ¿Qué pasaría si el cronovisor revelara eventos que contradijeran la versión histórica de la Biblia? Si ha habido algún tipo de descubrimiento que socava los pilares de la fe cristiana. Entonces, no es difícil entender por qué esta tecnología se consideró demasiado peligrosa para seguir existiendo. Muchas preguntas surgen a partir de este punto. ¿El Vaticano realmente destruyó el cronovisor o fue simplemente oculto, esperando el momento adecuado para volver a utilizarlo? Hay quienes dicen que esta tecnología todavía existe, mantenida bajo total control dentro de los archivos secretos del Vaticano, donde solo miembros de alto rango de la Iglesia tendría acceso. Y esto plantea otra pregunta aún más intrigante. El Vaticano sigue utilizando esta tecnología en secreto. Después de todo, una máquina que puede ver el pasado bien podría utilizarse con fines de control y manipulación.
Si solo una pequeña élite tuviera acceso a la verdadera historia, pueden decidir qué contar y qué ocultar. Esto significaría que nuestros libros de historia podrían haber sido alterados deliberadamente, borrando hechos, distorsionando narrativas y asegurando que solo lo que favorece al sistema sea aceptado como verdad absoluta. Pero la pregunta más aterradora de todas aún no tiene respuesta. Si el cronovisor realmente existiera y estuviera oculto, ¿podría usarse también para ver el futuro? Muchos creen que, además de ser una máquina que revelaba el pasado, también existía la posibilidad de que pudiera predecir acontecimientos aún por venir. Esto abriría una gama infinita de nuevas posibilidades y nuevos peligros. Si el Vaticano usara esta tecnología para predecir eventos futuros, ¿lo haría? Los grandes cambios en el mundo, las guerras, las crisis e incluso las decisiones de la propia Iglesia, ¿se tomaron en base a estas predicciones? Si esta tecnología realmente existiera, no sería descabellado pensar que algunas de las decisiones más importantes de la historia moderna han estado influenciadas por la información obtenida a través del cronovisor. Ahora piensa, si tuvieras acceso a esta máquina, ¿qué momento de la historia te gustaría ver? ¿Qué misterio te gustaría resolver? Si el Vaticano realmente ocultó esta tecnología para mantener a la humanidad en la oscuridad, ¿cuántos secretos más se esconden aún dentro de los sagrados muros de la Iglesia? Y lo más importante, esta tecnología ya está siendo utilizada por otros gobiernos, en secreto, para dar forma a la realidad en la que vivimos hoy. Si has llegado hasta aquí, quiero saber tu opinión. ¿Crees que el Vaticano realmente escondió el cronovisor? Si crees que esta máquina todavía existe y se sigue utilizando en secreto, comenta, el Vaticano controla la historia. Pero si crees que esta tecnología ha sido destruida para siempre, escribe en los comentarios, ¿se ha borrado la verdad? Tu comentario es muy importante porque juntos estamos planteando preguntas que ellos no quieren que hagas. El padre Pellegrino Ernetti no era un hombre corriente. Como monje benedictino y exorcista, tenía un conocimiento profundo no solo de teología, sino también de ciencia y tecnología. Un detalle poco conocido es que fue un estudioso de música antigua, especializada en la reconstrucción de cantos gregorianos e himnos religiosos. Pero lo que poca gente sabe es que su comprensión de la acústica y las vibraciones del sonido lo llevó a algo mucho más grande, algo que podría desafiar todo lo que sabemos sobre el tiempo y la realidad. Según sus informes, no estuvo solo en este viaje. Formó parte de un selecto grupo de 12 científicos, integrado por algunas de las mentes más brillantes de la época, entre ellas nada menos que Enrico Fermi, el físico que jugó un papel crucial en la creación de la bomba atómica, y Wernher von Braun, el ingeniero responsable de los primeros proyectos espaciales de la NASA. ¿Qué estaban haciendo estas mentes geniales dentro de los muros del Vaticano? El propio padre Ernetti afirmó que estos científicos trabajaron en un proyecto secreto de la Iglesia, financiado y supervisado por una orden muy por encima del conocimiento público. La teoría detrás de la cronógrafo se basaba en la idea de que todo lo ocurrido en el pasado dejaba una huella, una especie de residuo energético que, en teoría, podía ser capturado nuevamente. Así como una transmisión de radio puede sintonizarse en diferentes frecuencias, los investigadores creían que sería posible sintonizar ecos del pasado y proyectarlos en imágenes y sonidos. Si esto fuera cierto, significaría que cada palabra dicha, cada evento que ocurrió, todavía existe de alguna forma, flotando en el tiempo y el espacio, esperando ser accedido. Imagínese el impacto de esto en la humanidad. Ya no necesitaríamos textos históricos escritos por vencedores de guerra. Ya no necesitaríamos confiar en relatos distorsionados. El pasado podría ser reconstituido con absoluta precisión. Pero el momento más impactante llegó cuando el padre Ernetti reveló algunas de las escenas que había presenciado con sus propios ojos a través del cronovisor. Entre las diversas visiones históricas, afirmó haber visto la destrucción de Pompeya, los debates políticos en el Senado romano, los discursos de Napoleón e incluso momentos de la Edad Media que se consideraban demasiado peligroso para revelar. Pero nada fue tan impresionante como su afirmación de que había presenciado la crucifixión de Jesucristo. Según él,
La escena era clara, detallada e inquietante. Describió con precisión el paisaje del monte Gólgota, los soldados romanos, la multitud que los rodeaba e incluso la expresión de sufrimiento en el rostro de Cristo. Ernetti afirmó que pude escuchar las últimas palabras de Jesús en la cruz, capturado por el cronovisor como si estuviera allí, como un espectador invisible de la historia. Si esto es cierto, esto sería prueba definitiva de la existencia de Jesús, algo que cambiaría para siempre la historia de las religiones y creencias en el mundo. Pero al mismo tiempo, surge un problema aún mayor. ¿Y si las imágenes mostraran algo diferente a lo que está escrito en la Biblia? ¿Qué pasaría si las palabras de Jesús, su apariencia o incluso su historia fueran diferente de lo que nos han enseñado a lo largo de los siglos? Si el cronovisor hubiera revelado algún detalle que no se alineara con la narrativa tradicional de la Iglesia, el Vaticano nunca permitiría que esta información saliera a la luz. Pero los detalles sobre la crucifixión no fueron los únicos misterios planteados por cronovisor. El padre Ernetti también afirmó que pudo visualizar un momento aún más antiguo, algo que la humanidad nunca imaginó que podría recuperar: la desaparición de una civilización perdida. Mencionó haber visto escenas de sociedades que ya no existen, ciudades que nunca han sido documentadas por la arqueología, e incluso rituales de pueblos antiguos cuyas huellas han sido borradas de la historia. Esto podría significar que el verdadero origen de la humanidad es mucho más complejo de lo que imaginamos. ¿Ha revelado esta máquina verdades que no solo desafían la religión, sino también la ciencia y la comprensión de nuestra propia existencia? Ahora, una pregunta que muchos se hacen: si realmente el cronovisor mostró todo esto, ¿por qué no existen registros, fotografías o pruebas de estas visiones? El padre Ernetti afirmó que, durante un breve periodo, algunas imágenes fueron documentadas, pero rápidamente fueron confiscadas por el Vaticano. Una de las pocas pruebas que habría escapado a esta censura era una imagen que supuestamente mostraba el rostro de Jesucristo visto por el cronovisor. Esta foto circuló en algunos medios de la época, pero fue rápidamente desacreditada por los expertos, quienes afirmaron que se trataba simplemente de una reproducción de una antigua pintura religiosa. Pero, ¿era realmente cierta esta acusación, o simplemente otra forma de encubrir un secreto peligroso? Además, en los últimos años de la vida del padre Ernetti, sucedió algo muy extraño. Antes de fallecer, lo habrían presionado para que negara todo lo que había revelado, afirmando que su historia era solo una gran invención. Pero testigos cercanos afirman que, incluso cuando se vio obligado a retirarse, nunca negó categóricamente la existencia del cronovisor. Por el contrario, algunos dicen que le dijo a personas de confianza que la máquina todavía existía y estaba bajo control total del Vaticano. Ahora piensa conmigo: si esta tecnología realmente se creara, ¿qué impediría que el Vaticano la utilizara hasta el día de hoy? Y más, si esta máquina ha existido durante décadas, ¿los gobiernos y otras instituciones poderosas también tienen algo similar? Con el avance de la inteligencia artificial, la computación cuántica y los estudios sobre manipulación del tiempo, ¿estamos más cerca que nunca de recrear esta tecnología? Si un grupo de científicos del siglo XX logró construir un dispositivo para ver el pasado, imagina lo que es posible hoy, con el acceso que tenemos a tecnologías avanzadas. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Crees que el cronovisor realmente existió y fue escondido por el Vaticano para proteger secretos que podrían cambiar el mundo? Si cree que esta tecnología fue suprimida para mantener el control de la historia, comente: el Vaticano oculta la verdad. Si cree que todo esto podría ser solo una gran manipulación, escriba: falso o verdad. Quiero saber más. Tu comentario es fundamental para ayudar a difundir esta investigación, porque estamos hablando de uno de los mayores misterios de la humanidad. Un secreto que podría cambiar todo lo que sabemos sobre el pasado e incluso el futuro. La revelación más impactante del padre Ernetti sobre la cronógrafo iba acompañado de una supuesta evidencia física: una imagen del rostro de Jesús Cristo, capturado directamente por la máquina. Según Ernetti, esta sería una de las pocas pruebas visuales que escaparon al control de la Vaticano,
una reliquia que podría probar la existencia del dispositivo y cambiar la fe cristiana para siempre. La foto mostraba a un hombre de ojos profundos, cabello largo y expresión de sufrimiento, exactamente como lo retratan varias obras sagradas a lo largo de los siglos. Pero, como era de esperarse, la reacción fue inmediata. Los expertos y académicos rápidamente se apresuraron a negar la imagen, alegando que no era más que una copia de un cuadro del siglo XIX. ¿Pero es realmente fiable esta explicación? ¿O fue simplemente un intento de ocultar un secreto mayor? Después de todo, si esta foto realmente fue tomada desde el cronovisor, entonces todo lo que creemos sobre la historia de la humanidad necesitaría ser revisado. El hecho de que la Iglesia reaccionara tan rápidamente ante la filtración de esta fotografía plantea una pregunta intrigante. Si la máquina nunca existió, ¿por qué tanto esfuerzo por desacreditarla? ¿No sería más fácil simplemente ignorar una supuesta estafa? ¿Qué hizo que el Vaticano se movilizara tan intensamente para desacreditar algo que, según ellos, era solo un cuento? Esto nos lleva a reflexionar sobre si no hay mucho más oculto de lo que podemos imaginar. Además, informes de otros sacerdotes y científicos que supuestamente tuvieron acceso al cronógrafo reforzar esta teoría. Hay documentos y testimonios que sugieren que la máquina no fue una creación aislada de Ernetti, sino el resultado de un proyecto altamente confidencial, del que solo un grupo selecto de personas conocía. Hay rumores de que algunos sacerdotes del Vaticano fueron convocados para observar acontecimientos históricos y validar los descubrimientos realizados con el dispositivo. ¿Qué vieron? ¿Qué se registró y archivó en las bóvedas más secretas de la Iglesia? Hay rumores de que ciertos experimentos han revelado momentos en la historia de la Iglesia que nunca pudieron salir a la luz. Situaciones que podrían destruir la reputación de figuras importantes o exponer eventos que contradicen las narrativas oficiales. Si el cronovisor pudiera ver el pasado, entonces todo lo que sabemos sobre el Vaticano podría ponerse a prueba. Y esto es algo que la Iglesia nunca permitiría que eso sucediera. Y aquí hay un detalle aún más inquietante. Algunos científicos que supuestamente participaron en el proyecto desaparecieron misteriosamente o sus carreras terminaron abruptamente. Se borraron documentos, se eliminaron registros y cualquier mención de cronógrafo comenzó a ser tratado como pura fantasía. ¿Pero fue realmente un engaño? ¿O alguien poderoso trabajó detrás de escena para garantizar que este secreto nunca fuera revelado al mundo? Gran parte de esta información solo llegó al público porque se filtró de forma extraoficial. Ernetti, antes de verse obligado a retractarse, habría confiado a algunas personas que el Vaticano tenía registros detallados de las imágenes obtenidas por el cronovisor, y que estos documentos estaban encerrados en cajas fuertes de acceso restringido dentro de archivos secretos del Vaticano. También habría dicho que los descubrimientos realizados por el dispositivo eran tan impactantes que, si se hicieran públicos, podrían sacudir la estructura de la sociedad moderna. Si estas revelaciones hubieran salido a la luz, ¿se habría reescrito la historia? ¿Qué más habría capturado el cronovisor? Hay teorías que sugieren que el Vaticano pudo haber utilizado esta tecnología para sus propios fines, accediendo a secretos históricos, obteniendo información estratégica e incluso dar forma a los eventos según tus intereses. Esto explicaría por qué esta tecnología nunca fue compartida con el mundo y por qué hubo un esfuerzo tan grande por ocultarla. Ahora, deténgase y piense conmigo. Si un dispositivo como el cronovisor realmente existiera, ¿existiría? ¿Fue completamente destruido? ¿O simplemente escondido? Si el Vaticano tuviera en sus manos una máquina que les permitiera ver el pasado con precisión, ¿la descartarían tan fácilmente? ¿O es que, en algún lugar escondido de los archivos de la Iglesia, esta tecnología todavía se utiliza? Y si el cronovisor fue suprimido del conocimiento público, ¿existe algún otro grupo que haya logrado recrear esta tecnología? Hoy en día, con el avance de inteligencia artificial, computación cuántica y algoritmos avanzados, es posible que otros gobiernos u organizaciones secretas ya tengan algo similar. Si la teoría de que el cronovisor se basó en capturar frecuencias energéticas del pasado es correcta, entonces podríamos estar en la cúspide de un nuevo descubrimiento tecnológico que,
Podría cambiar para siempre la forma en que interpretamos la historia. Si este dispositivo realmente existió y todavía existe en algún lugar, entonces representa el mayor secreto de la humanidad. Saber lo que ocurrió en el pasado sin ninguna interferencia, sin ninguna distorsión histórica, sería un arma extremadamente poderosa. Quien controla la historia, controla el mundo. ¿Qué pasaría si esta tecnología cayera en las manos equivocadas? Ahora quiero saber tu opinión. ¿Crees que la foto del rostro de Jesús capturada por Chronovisor fue en realidad un engaño? ¿O crees que el Vaticano trabajó para desacreditarla y encubrir la verdad? Si crees eso, el Vaticano oculta la verdad sobre esta tecnología, comenta. El secreto del cronovisor debe ser revelado. Si crees que todo esto podría ser solo una gran manipulación, escribe en los comentarios. ¿Nos han engañado todo este tiempo? Su comentario es esencial para mantener viva esta discusión y garantizar que estos misterios no se olviden. En 1994, el Vaticano emitió una advertencia extremadamente peculiar y críptica, un decreto que prohibía explícitamente el uso de cualquier tecnología capaz de manipular eventos pasados o futuros. Este tipo de declaraciones no surgen de la nada. Después de todo, ¿por qué una institución que supuestamente basa su fe en dogmas inmutables sentiría la necesidad de regular algo que, para muchos, ni siquiera debería existir? Este decreto se convirtió en una de las mayores señales de que el Church no solo sabía de la existencia del cronovisor, sino que también quería asegurarse de que nunca se hiciera público. Y aquí está el detalle más aterrador. Si el cronógrafo nunca más que un mito, si fuera solo una invención de la mente del padre Ernetti, ¿por qué sería necesario prohibir oficialmente algo que nunca ha sido probado? ¿Qué sentido tiene una ley para impedir el uso de algo que, teóricamente, nunca existió? Esto solo levantó más sospechas. ¿Tendría el Vaticano ocultó esta tecnología para proteger sus propios secretos? ¿Qué pudieron haber visto o descubierto que requiriera un control tan estricto? Esta prohibición provocó un silencio aún más profundo sobre el tema. A partir de entonces, cualquier intento de investigación tecnologías de observación temporal fue tratado como peligroso y herético. Los informes de los científicos que intentaron avanzar en sus investigaciones fueron silenciados, y aquellos que se atrevieron a cuestionar esta supresión encontraron barreras que simplemente no pudieron superar. Pero la pregunta que ha resonado desde entonces es, ¿el cronovisor fue destruido o todavía está almacenado en algún lugar secreto dentro de los muros del Vaticano? Hay dos teorías principales sobre lo que pasó con esta tecnología. La primera es que, al darse cuenta del impacto devastador que cronógrafo podría causar, los líderes de la Iglesia decidieron desmontar la máquina y borrar cualquier rastro de su existencia. Esto significaría que esta tecnología, incluso si fuera real, fue borrada deliberadamente de la historia. ¿Pero es esto realmente posible? Cuando hablamos de algo tan revolucionario, un invento que podría dar acceso ilimitado al pasado, cuesta creer que simplemente haya sido eliminado sin dejar rastro. La segunda teoría, y quizás la más inquietante, sugiere que la Chronovisor nunca fue destruido, pero sí escondido en los archivos secretos del Vaticano, uno de los lugares más inaccesibles y misteriosos del mundo. Este lugar alberga documentos históricos, manuscritos prohibidos, registros que nunca han sido expuestos al público y posiblemente tecnologías que desafían todo lo que sabemos sobre la realidad. Si el Vaticano realmente mantuvo esta máquina en secreto, ¿cuál sería el verdadero propósito? ¿Se sigue utilizando esta tecnología en absoluto secreto? Archivos secretos del Vaticano. Son uno de los lugares más protegidos del planeta. La entrada es extremadamente restringida. Solo un grupo selecto de 1960 cardenales y eruditos con autorización especial pueden acceder a ciertos documentos. E incluso a ellos a menudo no se les permite verlo todo. ¿Qué se esconde dentro? ¿Será que, entre los miles de estantes, reposa un dispositivo capaz de ver el pasado, una máquina que podría cambiar por completo nuestra visión de la historia de la humanidad? Si se custodiara esta tecnología,
significaría que el Vaticano podría tener acceso a información sobre cualquier acontecimiento de la humanidad. Esto pondría en la Iglesia en una posición de poder absoluto, porque quien tiene conocimiento del pasado puede controlar el presente y manipular el futuro. ¿Cuántas verdades se podrían haber alterado? ¿Cuántos registros se podrían haber silenciado para asegurar que solo se aceptara la versión oficial de la historia? Hay informes de que ciertos líderes de la Iglesia sabían demasiado y fueron silenciados por intentar sacar a la luz esta información. Las personas que intentaron hablar sobre el cronógrafo fueron desacreditados, sus estudios destruidos y su nombre borrado de los registros históricos. ¿Fue todo esto solo una coincidencia? ¿O es parte de una estrategia más amplia para mantener este secreto protegido a toda costa? Si esta tecnología realmente nos permitió ver el pasado, ¿alguien la ha probado ya? ¿Ajustarlo para ver el futuro? Si la máquina podía registrar acontecimientos históricos, ¿por qué no podría modificarse para predecir lo que está por venir? Esta posibilidad plantea preguntas aún más oscuras. ¿Y si las grandes decisiones del mundo estuvieron influenciadas por lo que se vio a través del cronógrafo? ¿Qué pasaría si los grandes acontecimientos, guerras y cambios políticos fueran liderados por personas que ya conocieran el resultado, incluso antes de que ocurrieran? Aquí es donde todo se vuelve aún más intrigante. Hoy en día, los gobiernos y las corporaciones invierten miles de millones en inteligencia artificial, algoritmos predictivos y computación cuántica para intentar anticipar acontecimientos y trazar escenarios futuros. ¿Qué pasaría si, en secreto, estos avances tecnológicos estuvieran dirigidos a recrear una versión moderna de cronógrafo? Puede que el Vaticano haya sido pionero en este descubrimiento, pero ¿han logrado otras organizaciones replicar esta tecnología en secreto? ¿Qué pasa si esta tecnología ya se está utilizando? Piensa en las posibilidades. Un grupo selecto de personas teniendo acceso a hechos históricos sin ningún tipo de filtro, pudiendo ver exactamente lo que sucedió en cualquier momento de la línea de tiempo. Esto significaría el fin de la manipulación histórica, pero al mismo tiempo, abriría puertas para un nivel de control sin precedentes sobre la humanidad. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Cree usted que el Vaticano realmente destruyó el cronógrafo? ¿O se mantuvo bajo llave dentro de los archivos secretos del Vaticano? Si crees que esta tecnología todavía existe y se utiliza en secreto, comenta. El cronovisor todavía está oculto, pero si crees que el Vaticano se ha deshecho de esta máquina para siempre, escribe en los comentarios. ¿Este secreto fue borrado de la historia? Con el avance exponencial de inteligencia artificial y de computación cuántica, empezamos a acercarnos a algo que, hace décadas, parecía imposible. Si el cronógrafo realmente existió y fue ocultada por el Vaticano, ¿podría la tecnología moderna recrear esta máquina? ¿Sería posible que grandes potencias mundiales, gobiernos secretos y corporaciones multimillonarias estuvieran desarrollando, en absoluto secreto, una nueva versión de este dispositivo? La respuesta puede ser más aterradora de lo que imaginamos. Hoy en día ya existen experimentos avanzados en los que la inteligencia artificial es capaz de recrear rostros históricos con una precisión impresionante, a partir de fragmentos de pinturas, fotografías antiguas e incluso descripciones textuales. Los algoritmos pueden reconstruir escenas del pasado, llenando vacíos, basados en datos históricos, creando versiones animadas de figuras icónicas que parecen sacadas directamente del tiempo. Si la ciencia moderna ya puede producir este tipo de resultados, imaginemos lo que se podría hacer si tuviéramos acceso a investigaciones supuestamente realizadas por el Vaticano con el cronógrafo. Ahora piensen conmigo, si en el siglo XX un grupo de científicos logró desarrollar una tecnología capaz de capturar imágenes y sonidos del pasado, ¿cuáles serían las posibilidades ahora, con las supercomputadoras y la inteligencia artificial que tenemos a nuestra disposición? Sabemos que actualmente las mayores potencias del mundo, como Estados Unidos, China y Rusia, están invirtiendo miles de millones de dólares en el desarrollo de computación cuántica, un campo que promete revolucionar nuestra comprensión del tiempo, el espacio y la realidad. Y existe una teoría que muchos expertos consideran posible. ¿Qué pasaría si los principios del cronovisor pudieran mejorarse con la tecnología actual?
La computación cuántica se basa en el concepto de superposición y entrelazamiento cuántico, que permite que las partículas existan en múltiples estados al mismo tiempo. Esto significa que, en teoría, la computación cuántica podría acceder a patrones energéticos registrados en el tejido del espacio-tiempo, algo muy similar al concepto de transcronógrafo, y no podemos ignorar el hecho de que los científicos ya están estudiando formas de recrear eventos pasados mediante simulaciones avanzadas. Hay investigaciones que intentan reconstruir voces de personas que nunca han sido grabadas, recrear diálogos históricos perdidos e incluso predecir comportamientos de personajes del pasado basándose en patrones de pensamiento analizados por IA. Si estos experimentos se llevan a cabo públicamente, solo podemos imaginar lo que se está desarrollando en los laboratorios secretos de las grandes potencias mundiales. Cuando hablamos de tecnología de punta, debemos recordar que lo que se hace público suele tener años o incluso décadas de retraso con respecto a lo que ya existe en los proyectos más confidenciales. Entonces, si ya estamos viendo inteligencia artificial reconstruyendo rostros, voces y comportamientos históricos, ¿qué más podría estar pasando lejos de los ojos de la población? ¿Qué pasaría si los gobiernos y las corporaciones privadas ya hubieran creado algo similar a cronógrafo, pero mantienen oculta esta tecnología? Si realmente existiera una máquina capaz de ver el pasado, ¿quién estaría interesado en controlar esta información? ¿Quién obtendría poder absoluto sobre la narrativa de la historia? Y lo más importante, si esta tecnología ha caído en manos equivocadas, se está utilizando para manipular el presente y el futuro. El Vaticano, si realmente escondió la cronógrafo, es posible que haya hecho esto porque sabía que esta tecnología era demasiado peligrosa. Pero ¿permaneció este conocimiento secreto dentro de los muros de la iglesia OSEM? ¿Compartió con otras organizaciones que lo mejoraron? Hay rumores de que grupos dentro de gobiernos de élite tienen acceso a información y tecnologías que desafían por completo nuestra comprensión actual. El caso es, ¿será que ya existe una versión moderna del Chronovisor y se está utilizando sin que lo sepamos? Y aquí hay algo aún más inquietante. Las grandes empresas tecnológicas como Google, Microsoft e IBM están en la carrera por la supremacía cuántica, una carrera para ver quién podrá desarrollar primero una supercomputadora cuántica funcional y completamente operativa. Pero lo que poca gente sabe es que la computación cuántica podría, en teoría, manipular registros del pasado, interpretando y recreando patrones energéticos que pueden haber sido grabados en el universo. ¿No te suena familiar? ¿No te recuerda esto exactamente lo que se dijo sobre el cronovisor? Si esta tecnología realmente existiera, ¿no fue su descubrimiento un vistazo de lo que la humanidad aún estaba por lograr? ¿Sabía realmente el Vaticano, al prohibir su liberación, que era solo cuestión de tiempo que se volviera a desarrollar algo similar? Y si esta nueva versión ya está en fase de prueba, un grupo selecto de personas ya está utilizando este conocimiento para anticipar acontecimientos y marcar el curso de la historia, ahora piense en el impacto de esto. Si se hace un mal uso de una tecnología como esta, podría convertirse en la herramienta más poderosa jamás creada por el hombre. Imaginemos un gobierno que pueda predecir reacciones sociales, anticipar guerras, monitorear a los líderes mundiales e incluso manipular la economía global basándose en información precisa sobre el pasado y posiblemente proyecciones del futuro. ¿Quién controla esta tecnología? Tendría poder absoluto sobre el destino de la humanidad. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Crees que los avances en inteligencia artificial y computación cuántica podrían estar recreando en secreto algo parecido al Chronovisor? Sí. ¿Crees que los gobiernos y las corporaciones ya tienen esta tecnología y la están ocultando al mundo? Comenta, se está recreando el cronovisor. Si crees que este descubrimiento aún está lejos, escribe en los comentarios. ¿Estamos cerca de esta revolución? En los últimos años, la física cuántica ha desafiado todo lo que creíamos saber sobre tiempo y realidad. Para la mayoría de las personas, el tiempo es algo lineal. Se mueve del pasado al presente y luego al futuro, como un camino de mismo sentido único donde cada momento desaparece tan pronto como se experimenta. Pero, ¿y si eso no es cierto? ¿Y si el pasado de alguna manera todavía existe a nuestro alrededor,
como una frecuencia que podría sintonizarse y capturarse. Esta idea no es solo un concepto abstracto de ciencia ficción. En verdad, las teorías modernas de la física cuántica sugieren que el tiempo puede no ser lineal, sino más bien una estructura maleable, donde todos los eventos pasados todavía están presentes de alguna forma en el universo. Este concepto, llamado tiempo bloqueado o tiempo en bloques, sugiere que el pasado, el presente y el futuro pueden coexistir simultáneamente, pero que nuestra percepción limitada nos hace ver solo un momento a la vez. Ahora, piensa conmigo. Si el tiempo no es una línea recta, sino algo a lo que se puede acceder de diferentes maneras, esto no significaría eso, que la idea detrás del cronovisor podría ser científicamente posible. Einstein ya sospechaba esta posibilidad. Él mismo dijo, en sus investigaciones sobre la relatividad, que el tiempo se puede duplicar, distorsionado y manipulado, dependiendo de las condiciones del espacio que lo rodea. Según sus ecuaciones, el tiempo se ralentiza o se acelera dependiendo de la gravedad y la velocidad. Si un objeto se mueve cerca de la velocidad de la luz, por ejemplo, experimenta el tiempo de manera diferente que alguien que está parado en la Tierra. Esto sugiere que la idea de ver acontecimientos pasados no es tan absurda como parece. Si el tiempo se puede duplicar, podríamos mirar a través de este pliegue y ver momentos que ya sucedieron. La teoría de la relatividad nos dice que el tiempo y el espacio están conectados, formando un tejido conocido como espacio-tiempo. Y si la ciencia descubre una manera de acceder a este tejido, literalmente podríamos ver el pasado como si estuviéramos mirando a través de una ventana. ¿Esto no se parece exactamente al concepto de cronógrafo? La cuestión es que hoy en 1900 ya existen experimentos que intentan reconstruir escenas del pasado utilizando el desperdicio de energía. Algunos científicos creen que los acontecimientos dejan huellas en el medio ambiente, una especie de eco energético que podría recuperarse. ¿Has oído hablar del fenómeno de las apariciones, donde algunas personas afirman haber visto figuras o escenas que se repiten en determinados lugares, como si un pedazo del pasado se manifestara en el presente? Algunos físicos especulan que estas apariciones podrían ser solo eso, residuos de eventos pasados almacenados en el medio ambiente y en raras circunstancias a los que se accede de alguna manera desconocida. Esto nos lleva a una pregunta aún más intrigante. ¿Y si esta tecnología ya se estuviera estudiando en secreto? Si los científicos modernos ya están explorando formas de reconstruir el pasado a través de partículas energéticas, ¿lo harán el Vaticano y otras organizaciones poderosas? ¿Han descubierto ya este secreto? Mucho antes que la ciencia moderna. Si el cronógrafo realmente existió, funcionó basándose en este principio cuántico. Sabemos que el Vaticano siempre ha tenido acceso al conocimiento científico mucho antes que el resto del mundo. Durante siglos, la Iglesia acumuló libros, manuscritos e investigaciones que solo salieron a la luz mucho más tarde. Si un grupo selecto de científicos y teólogos descubriera una manera de capturar ecos del pasado y transformarlos en imágenes y sonidos, esta tecnología sería extremadamente valiosa y al mismo tiempo peligrosa. Ahora, párate a pensar, ¿y si los residuos de energía del pasado son más comunes de lo que pensamos? Algunos estudios muestran que, al analizar sitios históricos, ciertos equipos de medición pueden detectar variaciones inexplicables de energía. ¿Podrían ser estas señales fragmentos de acontecimientos pasados que aún vibran en el tejido del espacio-tiempo? Si podemos mejorar esta tecnología, ¿sería posible algún día recrear escenas del pasado, como si estuviéramos viendo una película? La idea de que el pasado deja huellas tiene aún más sentido si recordamos que la ciencia ya ha logrado reconstruir las voces y rostros de personajes históricos a partir de pequeños fragmentos de información. Con la inteligencia artificial, ya somos capaces de recrear discursos de personas que nunca han sido grabados, simplemente analizando patrones escritos por ellos. Si un algoritmo simple puede predecir la voz de alguien que vivió hace siglos, imagina ¿qué podría hacer la tecnología avanzada al decodificar patrones energéticos pasados? Y aquí es donde todo se conecta. Si Einstein tenía razón,
y el tiempo realmente puede alterarse, y si los residuos del pasado pueden capturarse y reconstruirse, entonces ya tenemos la base teórica para algo como el Chronovisor. Esto plantea otra pregunta aterradora. ¿Se ha descubierto ya esta tecnología y se está ocultando al mundo? Si los gobiernos, las corporaciones y las organizaciones poderosas ya están trabajando para desarrollar esta capacidad, ¿quién tendría acceso a esta información? ¿Quién decidiría qué acontecimientos se pueden ver y cuáles deben permanecer ocultos? Y si el propio Vaticano, aún tienes el cronovisor escondido y estás esperando el momento adecuado para usarlo, si esta máquina fue capaz de registrar acontecimientos históricos en el pasado, todavía la utilizan para validar registros secretos, resolver cuestiones internas o incluso guiar sus decisiones en el presente? Ahora quiero saber tu opinión. ¿Crees que se puede explicar el Chronovisor mediante la física cuántica moderna? ¿Qué gobiernos ya están intentando recrear esta tecnología? Si crees que este descubrimiento ya ocurrió y se está ocultando, comenta. ¿Se puede acceder al pasado? Si crees que todavía estamos lejos de entender esta tecnología, escribe en los comentarios. ¿Estamos cerca de este descubrimiento? Si esta tecnología realmente existiera y estuviera al alcance de un grupo selecto de personas, las consecuencias para el mundo serían absolutamente devastador. Imagínese, por un momento, si alguien tuviera el poder de acceder a cualquier momento de la historia con absoluta precisión, ver cada detalle, escuchar cada conversación y descubrir secretos que han estado enterrados durante siglos. El impacto de esto en religión, política e historia humana sería gigantesco, algo que podría cambiar para siempre el curso de la civilización. En la religión, la existencia de cronógrafo podría ser la mayor prueba de la veracidad de los acontecimientos bíblicos o, por el contrario, la mayor amenaza a la fe. Si pudiéramos ver con nuestros propios ojos la crucifixión de Jesucristo, por ejemplo, esto confirmaría o negaría todos los relatos presentes en las Escrituras. ¿Qué pasaría si los acontecimientos descritos en la Biblia hubieran ocurrido de una manera completamente diferente de lo que nos enseñaron? ¿Cómo reaccionarían los miles de millones de creyentes en todo el mundo cuando descubrieran que algunos pasajes sagrados habían sido cambiado o se ha malinterpretado a lo largo de los siglos? Esto podría conducir a un colapso de la fe, al cuestionamiento de doctrinas e incluso al surgimiento de nuevas religiones basadas en hechos históricos incuestionables. ¿Y si el Vaticano hubiera sabido esto desde hace mucho tiempo? Si esta tecnología realmente fuera creada y ocultada, la Iglesia alguna vez lo ha utilizado en secreto para validar su propia historia y suprimir información que podría socavar su autoridad. Esto podría explicar por qué el Vaticano habría ordenado la destrucción del cronógrafo, o, como algunos creen, por qué fue encerrado en el archivos secretos del Vaticano, lejos del ojo público. Si esta máquina demostrara algo que no podía ser revelado, entonces su ocultación no fue una simple decisión científica, sino más bien una elección estratégica para proteger la estructura de la fe y el poder eclesiástico. Pero no, es solo la religión la que se vería afectada por esta tecnología. El impacto político sería aún más profundo. Piensa en todas las decisiones tomadas a lo largo de la historia, basadas en documentos históricos, testimonios y evidencias que fueron cuidadosamente manipuladas por los gobernantes de la época. Si el cronógrafo nos permitió ver el pasado sin ningún tipo de distorsión, ¿cuántas mentiras podrían quedar expuestas? ¿Cuántos líderes mundiales han sido asesinados, manipulados o engañados por versiones distorsionadas de la historia? ¿Cuántos hechos fueron registrados de forma completamente distinta a lo que realmente sucedió? Y si esta tecnología estuviera en manos de un gobierno moderno, un país con gran influencia global, controlar el pasado significaría control del presente y del futuro. Imaginemos un régimen dictatorial que tuviera acceso irrestricto a la verdad sobre los acontecimientos históricos y pudiera utilizarla para dar forma a nuevas narrativas, reforzar ideologías y manipular a la población. Esto podría conducir a una revisión completa de la historia mundial, donde solo se mostraría información conveniente, mientras que otras se borrarían para siempre.
El verdadero poder no solo tiene el control de lo que sucede en el presente, sino también de la forma en que se cuenta el pasado a las próximas generaciones. Ahora pensemos en el impacto de esto en el campo del espionaje y el militarismo. Si un gobierno pudiera utilizar esta tecnología para acceder a reuniones secretas celebradas en el pasado, obtener información sobre estrategias militares, negociaciones de guerra y planes políticos que nunca deberían revelarse, significaría el fin del secreto en todas las esferas del poder. Ninguna información estaría segura, ya que cualquier detalle del pasado podría recuperarse sin necesidad de grabaciones ni testigos. Esto significaría el fin de la confidencialidad entre naciones y podría desencadenar un nuevo tipo de guerra basada en la reconstrucción de la verdad histórica, donde la simple posesión de esta tecnología daría a un país una ventaja inimaginable sobre otros. ¿Y si se utilizara esta tecnología para el control social? Si alguien tuviera la capacidad de reescribir la historia, borrando ciertos eventos, manipulando registros y asegurándose de que solo una versión específica de los eventos fuera aceptada como verdadera, significaría un nivel de dominación sin precedentes. Hoy vemos cómo los gobiernos y las corporaciones ya están tratando de dar forma a narrativas a través de los medios de comunicación, Internet y la manipulación de la información. Pero ¿qué pasaría si, en lugar de limitarse a controlar los medios de comunicación, pudieran alterar el registro histórico para que el pasado se interpretara de una manera completamente diferente? Esto podría crear una sociedad donde la gente nunca sabría la verdad, ya que la verdad sería constantemente reescrita y ajustada de acuerdo con los intereses de quienes detentan el poder. Ahora lo hemos llevado a un nivel aún más aterrador. Si el cronógrafo podría modificarse para no solo visualizar el pasado, sino también predecir patrones que indiquen eventos futuros, abriría una nueva puerta al control total de la humanidad. Quien tuviera esta tecnología podría predecir crisis económicas, anticipar revoluciones, identificar qué líderes políticos serían una amenaza, incluso antes de que asumieran el poder, y con eso, interferir directamente en el curso de la historia, antes de que suceda. Sería posible crear un sistema de seguimiento donde cualquier movimiento social, cualquier acontecimiento capaz de cambiar la estructura del mundo, pudiera ser observado, predicho y neutralizado incluso antes de que llegue a buen término. Y ahora viene la gran pregunta. ¿Esta tecnología ya está en uso, pero de forma oculta? Con los avances en inteligencia artificial, computación cuántica y sistemas de vigilancia, es posible que algunas naciones u organizaciones están desarrollando una versión moderna de Chronovisor. Si esta tecnología realmente existió en el pasado, no hay razón para creer que haya sido completamente abandonada. Por el contrario, si ya conocían la posibilidad de capturar hechos pasados, seguramente hay personas trabajando para mejorar esta idea y transformarla en algo aún más poderoso. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Cree que esta tecnología, si realmente existe, podría usarse para manipular la historia, controlar la sociedad y mantener a un pequeño grupo en el poder? Si crees que Cronógrafo todavía está activo y se usa en secreto, comenta. La historia está siendo controlada. Si crees que esta tecnología podría cambiar el mundo de manera positiva, escribe. El pasado debe ser revelado. Su comentario es esencial para esta investigación. Si el cronógrafo realmente existió, por lo que podría ser uno de los mayores secretos jamás guardados por la humanidad. Las pruebas, los informes y hasta los extraños decretos emitidos por el 1900 Vaticano a lo largo de los años indican que hay algo que no quieren que sepamos. Desde la supuesta foto del rostro de Jesús hasta los informes de sacerdotes y científicos que tuvieron acceso a la tecnología, todo apunta a una verdad que fue deliberadamente escondido o destruido. Pero la pregunta más importante sigue sin respuesta. ¿Por qué? Si esta máquina era capaz de revelar acontecimientos históricos con absoluta precisión, entonces su potencial era inmensurable. Imagínese el impacto que tendría en el mundo si tuviéramos la capacidad de ver el pasado sin ningún tipo de filtro, sin manipulaciones ni distorsiones históricas. Sería posible confirmar o negar todo lo que nos enseñaron. Los gobiernos podrían quedar expuestos. Los grandes líderes verían sus narrativas cuestionadas e incluso la historia de la Iglesia
podría reescribirse por completo. Esto explicaría el esfuerzo por silenciar a cualquiera que haya intentado sacar a la luz este conocimiento. El Vaticano, como guardián de innumerables documentos y secretos de la humanidad, siempre ha tenido acceso a información que el mundo desconoce. Durante siglos, la Iglesia ha tenido influencia sobre reyes, imperios y naciones, dando forma a acontecimientos históricos y decidir qué verdades serían aceptadas y cuáles deberían ser enterradas. Si esta tecnología realmente se desarrollara, no sería difícil imaginar que se utilizara para confirmar y proteger ciertos secretos, asegurando que solo parte de la información llegara al público. ¿Y si, en lugar de destruirlo, simplemente lo escondieran? Si el cronógrafo todavía está almacenado en archivos secretos del Vaticano, ¿quién tendría acceso a él? Se sigue utilizando para tomar decisiones, investigar acontecimientos históricos o incluso predecir posibles amenazas a la estructura de la Iglesia. Si esta máquina ha sobrevivido al tiempo y ha sido mejorada con tecnologías modernas como inteligencia artificial y computación cuántica, entonces, ¿qué más se podría controlar en 1970? ¿Secreto? Ahora, detente y reflexiona sobre todo lo que hemos dicho hasta ahora. ¿El Vaticano realmente esconde esta tecnología o es solo una gran conspiración? Quiero saber tu opinión. Si crees que el cronógrafo todavía existe y se mantiene en secreto, comente. El Vaticano oculta la verdad, pero si crees que todo esto podría ser solo un gran misterio infundado, escribe, falso o verdad. Quiero saber más. Sé que llegaste hasta aquí, no fue por casualidad. Quizás Dios te habló a través de este video. Quizás algo tocó tu corazón y te hizo ver el mundo de una manera diferente. Si sintieras el voz de Dios en algún momento de esta investigación, suscríbete al canal ahora, porque significa que estás listo para descubrir verdades aún más ocultas y profundizar en los misterios que no quieren que sepas. Y para aquellos de ustedes que vieron hasta el final, quiero hacerles un pedido especial. Comenta aquí, la verdad debe ser revelada. Esto demostrará que eres parte de ese grupo selecto, de personas que buscan el conocimiento y quieren abrir los ojos a lo oculto. ¿Está despejado? Deja tu me gusta ahora mismo para que este video llegue a más personas y esta investigación continúe. Y no te detengas aquí. El siguiente video ya está apareciendo en tu pantalla. Haz clic ahora y descubre si la inteligencia artificial puede descifrar las profecías bíblicas y predecir el futuro. No te puedes perder esta revelación.